La cultura y el arte son la expresión de un pueblo, el espacio que le permite, por un lado, hacer catarsis y sublimar sus frustraciones, sus duelos, sus cargas cotidianas y, por otro, canalizar sus sueños y esperanzas. Las obras de arte que un pueblo produce no hacen sino engrandecerlo, poner en alto su imagen, no solo en el momento presente, sino a lo largo de los siglos. Los pueblos que a su paso dejan música, literatura, pintura, obras arquitectónicas, son inmortales. Censurar o intentar limitar la libertad artística, como hacen los regímenes totalitarios, representa el más humillante avasallamiento que un gobierno puede imponer a sus ciudadanos. Por eso, como lo apunta Adriana Malvido, la UNESCO recomienda a cada país que dedique al menos 1% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de este sector. En un país diezmado por la violencia y la pobreza, es de aplaudir el esfuerzo por fomentar las actividades artísticas en las comunidades más marginadas y vulnerables. ¿Pero eso significa que el Estado debe retirar su apoyo a los grupos en los que ya ha florecido el talento? El arte, todos lo saben, suele ser oneroso. La cultura subsidiada en nuestro país ha ayudado siempre a contrarrestar las enormes carencias que tenemos en materia de educación. Nos corresponde a todos, espectadores, lectores, creadores, productores, contribuyentes, en fin, a todos los ciudadanos, defender el derecho universal a la cultura. Muy buenas noches. Hoy tenemos a dos jóvenes integrantes de la Secretaría de Cultura que nos vienen a contar un poco el trabajo que se está realizando desde ahí, en particular en cultura comunitaria, ¿correcto? Estamos con Valeria López, junto a mí, responsable de la plataforma Telar, bienvenidísima, Gracias. y con Javier Aguirre, responsable de lo llamado Milpa Cultural. Milpa, Telar, oye, se oye muy autóctono. Quizá no es que sea autóctono. ¿O textil? Textil, o sea, sí hay ¿Manual? una referencia a lo textil, porque hay una referencia a tejer, a generar procesos de tejido, ¿no? O sea, trabajar sobre el tejido social, pero con esta metáfora o esta analogía con el ejercicio de los telares, ¿no? El ejercicio de los telares que implica como un trabajo manual, un trabajo artesanal y... ¿Femenino? No solamente femenino, ¿no? Pero que tiene muchos colores, y que pues puede hablarnos de la diversidad cultural también. ¿Y qué es entonces esta plataforma? Esta plataforma es una iniciativa, un esfuerzo por generar un diagnóstico sobre las condiciones de producción de los agentes culturales a nivel nacional. Es una plataforma que podría parecer como un censo, ¿no? Donde todos los agentes culturales se registran y en el momento del registro captamos información sociodemográfica de sus condiciones de producción, sus condiciones de formación, para tener información cuantitativa y diagnósticos sobre las condiciones. Sí, pero con agente cultural, ¿nos puedes explicar de qué se trata? Yo no entiendo si se trata de un artesano o de alguien que forma artesanos o tiene un centro cultural de artesanos. ¿Qué es? Por agente cultural estamos entendiendo o estamos considerando a todas las personas que forman parte del ciclo cultural. El ciclo cultural es un término para referir como una cadena de producción, o sea, se puede llamar como la cadena de producción o la cadena de valor, pero en este caso, en el ámbito cultural, se llama ciclo cultural, que viene desde los procesos de formación, creación, producción, distribución e investigación. Entonces, son todas las personas que participan en el ciclo cultural en cada una de estas etapas en diferentes disciplinas o especialidades. Por ejemplo, en las artes escénicas, pues desde el promotor, el productor, el actor, ¿no? ¿Es una especie de padrón? No es un padrón porque los padrones refieren a una cuestión de ser beneficiario y tienen otro tipo de fiscalización. me refiero a están haciendo una lista, digamos, es un directorio, es un gran directorio. Okay, exactamente. Súper. Sí, entonces. Ok. ¿Y la milpa cultural? La milpa cultural es una forma de llamar a un tipo de jornada, ¿no? Una jornada de diagnóstico participativo que es muy versátil, ¿no? Se llama milpa justo en una metáfora muy parecida a la de telar, ¿no? En relación a los procesos que se representan, que representan para las comunidades los procesos agrícolas, ¿no? La milpa
es el sistema, es la forma de producción fundamental del alimento en Mesoamérica, pero que tiene que ver, no es nada más una forma de cosechar la comida, eso tiene que ver con una concepción de la familia, de la comunidad, del trabajo en colectivo, de lo que necesita, la relación con lo sagrado, ¿no? Y entonces nosotros estamos haciendo una metáfora de esto con la cultura, ¿no? Y entonces Milpa Cultural lo que plantea es una jornada de participación en donde las comunidades se aproximan, pero justo a hacer este diagnóstico, a construir este huerto colectivo, pero en materia cultural, ¿no? ¿Qué hace falta para sembrar? ¿Qué hace falta para cosechar aquí? Y son justamente estos mismos agentes culturales quienes participan, y la Milpa tiene fundamentalmente 3 objetivos, ¿no? Para lograr justo, digamos que este mismo esquema que tenía la Milpa en términos alimenticios en Mesoamérica, que es de aquí comemos todos, ¿no? Y este es el esquema de producción individual, familiar y comunitario vinculado a lo sagrado para el alimento físico. Nosotros queremos hacer esto, pero para el alimento cultural, ¿no? Y entonces ese alimento cultural implica, pues, primero, reunir a las y los agentes locales, ¿no? O sea, que sean las personas que se dedican a la vida cultural ahí, y como decía Valeria, justo en esta noción amplia del trabajo cultural, o sea, no solamente los artistas o artesanos, sino productores, jalacables, promotores, gestores, ¿no? O sea, todas estas personas. En un segundo lugar, recoger, y de estas personas, recoger información cualitativa, justo no cuantitativa, sino cualitativa en términos de percepciones, ¿no? O sea, justo nos parece muy valioso que es importante recoger la percepción y los relatos que la misma comunidad creativa ha ido generando en torno a su quehacer cultural, ¿no? Y al mismo tiempo levantar información que sea relevante para las actividades, ¿no? O sea, justo esta idea de que las políticas públicas que van a venir en un futuro consideren dentro de su diseño de implementación, ¿no? Información que haya sido obtenida de la comunidad. No puede todavía diseñarse políticas públicas de base comunitaria, sigue siendo muy complicado, pero sí empieza a apuntalarse ya la idea de que, bueno, lo que se dice en la comunidad y lo que se recoge en la comunidad tiene que formar parte fundamental del proceso de implementación de las políticas culturales en la localidad, ¿no? Entonces, si los entiendo bien, Cultura Comunitaria está ahorita en un proceso todavía de investigación de terreno. Sí y no. O sea, justo nada más como para complementar la milpa cultural que comenta Javier. Milpa cultural y telar se realizan en el mismo sitio. O sea, en el mismo sitio estamos levantando un diagnóstico tanto sensible de las comunidades como a nivel cuantitativo. Y todo esto para generar el desarrollo de políticas públicas. Simultáneamente a eso se están generando ya actividades como las misiones por la diversidad cultural, los territorios de paz y los semilleros creativos, que también son simultáneos al proceso de diagnóstico. Entonces, vamos en conjunto con esas dos estos 5, entonces, son los que conformarían como los brazos activos de Cultura Comunitaria. Sí, Cultura Comunitaria tiene 4 ejes de trabajo, ¿no? Uno es misiones por la diversidad cultural, otro es comunidades creativas, semilleros creativos y territorios de paz, ¿no? Y estos cuatro ejes de trabajo tienen como 2 ejes transversales que son telar y milpa, ¿no? Los 4 ya están en activos, van desarrollando acciones, pero sobre todo a partir del año que entra, lo que se proyecta es, bueno, que el crecimiento de esas acciones ya esté alimentado desde esta nueva base de datos y de esas percepciones comunitarias, ¿no? Me quería regresar muy rápido, antes de preguntarles cómo está el terreno, el hecho de milpa cultural, o sea, cultura de por sí es una metáfora agraria. Sí. Se cultiva, o sea, la cultura, claro. O sea, una de las primeras actividades, digamos, ¿no? Cuando se empiezan a crear las culturas sedentarias, sobre todo, es alrededor de la milpa o de lo que se planta, ¿no? De lo que se alimenta uno. Y por supuesto que la cultura forma parte de lo que nos alimenta más allá de nuestras necesidades básicas de supervivencia. ¿Cómo está el terreno? ¿Cómo lo han encontrado? En términos... O sea, ya había, o sea, se esperaba uno que ya hubiera su desarrollo cultural y nada más venir a levantar y ayudar, o se esperaba uno encontrar una ausencia total, ¿y qué se encuentra? No, justamente partimos del diagnóstico porque el diagnóstico implica reconocimiento. O sea, no es partir desde que no hay nada, o sea, no podemos partir, yo creo que eso sería como una posición que no nos podríamos permitir, ¿no? O sea,
en las comunidades ya se generan múltiples expresiones, ¿no? Ya hay agentes culturales que se han profesionalizado también demasiado en ciertas áreas o especialidades. El trabajo del diagnóstico implica un proceso de reconocimiento antes que todo. O sea, el hecho de convocarlos, invitarlos y hacer un ejercicio colectivo, o sea, no es un ejercicio unidireccional, donde nada más lleguemos a pedir información, porque eso justo contraviene la idea que tenemos de cultura comunitaria. La idea es construir colectivamente estos espacios de diálogo y participación. O sea, si algo está presente en cultura comunitaria, y más en los diagnósticos participativos, es que todos tenemos algo que opinar, todos tenemos una postura, todos tenemos una idea. Entonces, lo que recogen estos espacios son todas esas ideas y las soluciones que las mismas comunidades tienen para sí mismas. Pero las comunidades que están organizadas, que tienen como una cultura fuerte, que son generalmente celosas de sus maneras de hacer cultura o de llevar sus asuntos. Pienso muchísimas también en territorios también autónomos o comunidades indígenas. ¿Los reciben bien? Sí. ¿No ha habido resistencia? No, de ningún tipo. Justamente porque ha habido un proceso muy cuidadoso en términos de los diseños metodológicos que implican construir estas propuestas, ¿no? O sea, en donde el diseño metodológico no contempla nada más justo el decir, bueno, pues la información se levanta de esta manera, sino contempla tú tienes que entender, las personas que operan estas actividades en territorio reciben procesos de capacitación tal cual se explica el proceso mediante el cual ellos ubican que entran a trabajar con comunidades que han sido vulnerabilizadas, que han sido históricamente violentadas por la hegemonía, ¿no? Y que entonces tienen aspectos en donde son más vulnerables, ¿no? Y entonces hay una forma de realizar ese acercamiento comunitario sin ser autoritarios, ¿no? Hay una forma de establecer canales de comunicación y diálogo, y hemos buscado también, y eso es muy importante, justo desde el principio en que se integraron los equipos y se vinculó a la gente que iba a operar en territorio, que fueran agentes locales, que fueran personas que ya estuvieran ahí, que tuvieran experiencia previa en este tipo de trabajo, ¿no? Y hemos, la verdad, tocado territorios muy complicados en términos de que implican bordar muy finito, ¿no? En términos de la gran cantidad de aspectos políticos, económicos, hasta de seguridad, ¿no? Pero en la mayoría de ellos nos ha ido bastante bien, ¿no? O sea, y esto implica, hubo en misiones por la diversidad cultural, por ejemplo, hubo diagnóstico comunitario y luego festival comunitario, que es como se llama los holgorios, ¿no? Tanto en la comunidad autónoma de Cherán, en Michoacán, como en las comunidades autónomas tzotziles de los Altos de Chiapas, ¿no? Y quien inauguró el holgorio en Chenaló y también en Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, fueron las autoridades indígenas, ¿no? Y justamente porque el proceso es muy cuidadoso en términos de no llegar a imponer, sino llegar y ofrecer una posibilidad de que las condiciones locales y las necesidades, las capacidades locales se fortalezcan. ¿Y qué se ofrece? ¿Apoyo económico? No. Nada, no se ofrece apoyo económico, no. Se ofrece... A ver, vamos a irnos a una pausa. Quiero ver qué es lo que llegan a ofrecer entonces a estas estructuras ya existentes. Bueno, pues el meollo del asunto al volver de este corte. Estamos de vuelta con Javier Aguirre y Valeria López, que participan en el nuevo programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura. Debo confesar que conozco poco el programa, de este programa, y me doy cuenta que también puede ser porque sigue en etapa de prospección, como ustedes me lo han contado. Está lejos de los reflectores por el momento. Entonces, quería que retomemos donde nos quedamos, qué es lo que ustedes ofrecen a estas culturas o a estas actividades culturales ya existentes. Y también, me faltó situar un poquito más, ¿quiénes pueden acceder a esta asistencia quiénes van a recibir a cultura comunitaria? O sea, me imagino que no van a ir a la ciudad de Monterrey. ¿Quiénes califican como comunidades que pueden recibir esta ayuda? ¿Y qué es la ayuda?
Pues en primer lugar no hay un apoyo como tal por asistir a los diagnósticos participativos. O sea, no se otorga ningún incentivo económico. Es solamente el incentivo de la participación y de que en conjunto se están aportando las comunidades para el proceso de diseño de las acciones que siguen. Entonces, una vez que llega la milpa y se levanta información, se genera ese proceso de análisis para después llevar o generar a partir del mismo diagnóstico qué otros ejes de cultura comunitaria pueden realizarse en esa localidad. Y va a haber apoyo económico. O sea, en algún lugar, a ver, se cuenta, se dice, se trata de también levantar información digamos, confiable al respecto, que hay una gran parte del presupuesto de cultura que se está yendo a estas culturas comunitarias. Yo pensaba que sí se está aportando económicamente algo para que funcionen, o se va nada más en la administración y en usted y la gente que va a hacer prospección. O sea, imagino que tiene que haber algún tipo de apoyo económico. Sí. ¿Cuál es? Pero el tema es justo no pensarlo como un apoyo. Exactamente. Lo que hay es una retribución por el trabajo que realizan las personas. ¿Es Y eso ha como un sido salario? ¿O como Es alguien un que pago. hace cultura debería recibir Sí. una vida digna, un como Sí. ingreso mínimo? Justo tiene que ver con, es que justo, cultura comunitaria se parece mucho a otros programas del gobierno en términos de que está pensado en efecto como este proceso de parte de una secretaría de nivel federal que implica la masificación o el acceso masivo a algo que se considera un derecho fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se está pensando justo en las comunidades más alejadas, pero, ojo, aquí más bien en las localidades más alejadas, ¿no? Porque si queremos, o sea, creo que algo que es importante hacer énfasis es que una cosa es la localidad, como el pueblo, el barrio, la ciudad, y otra la comunidad, ¿no? Porque un mismo pueblo puede tener distintas comunidades, ¿no? Y esto más bien hay que pensarlo en términos de las nociones de comunidad de Gadamer y de comunalidad de Martínez Luna, ¿no? O sea, en términos de estos grupos que se constituyen. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede ser que sí haya en la ciudad de Monterrey, solo que en Monterrey a lo mejor se está trabajando con las comunidades de presidiarios de Monterrey, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifica que aquellas personas que están en una situación de privación de la libertad tienen restringidos sus derechos culturales, ¿no? Es decir, en la medida en la que el Tienen Estado ha restringidos determinado... muchísimos derechos. Exacto, pero justo en ese sentido Secretaría de Cultura dice, no, es que los derechos culturales también son fundamentales para todos los grupos vulnerabilizados históricamente, ¿no? Para O sea, su justo- reintegración. Exacto, pero implica la reintegración de ellos o implica en las comunidades hospitalarias, ¿no? Que por el no poder moverse del hospital no tienen acceso, o implica en las comunidades indígenas y la violencia que viven en contra de sus lenguas, o implica en la población adolescente e infantil, por ejemplo, en tanto que no se les considera seres dueños de sus propias autonomías, entonces se les minimiza y no se les considera para las participaciones culturales, ¿no? O sea, implica todos estos grupos de poblaciones, ¿no? O sea, en términos de lo que el gobierno mexicano ahora trata, que es identificar la violencia estructural y resarcir esos lugares, eso es lo que está tratando de hacer cultura comunitaria. Parte de eso implica también, como parte de este proceso de reconocimiento, lograr que se le pague a la gente por hacer cultura, ¿no? En términos justo de... eso es muy notorio en algunas líneas más claras de los proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, semilleros creativos implica tal cual identificar a una persona en la comunidad que realice un trabajo de producción creativa para que se convierta en docente de un grupo de formación permanente con personas. Entonces, justo no se trata ya de llevar un apoyo, sino de formar un puesto de trabajo que permita una actividad constante en la comunidad, ¿no? Cuando cuando una senadora como Jesús Rodríguez dice que la casta de los artistas ha sido privilegiada porque se les paga por hacer arte, pues no están, entonces estamos moviendo el problema hacia otro lado. O sea, digamos que en vez de que se sustente solita las actividades artísticas, porque, a ver, el arte y la cultura surgen en un lugar donde hay un poco de prosperidad y libertad, digamos, ¿no? Entonces se podría económicamente sustentar el arte, ¿no? Entonces, ¿por qué si los artistas de antes, o digamos los que aprovechaban, o la casta privilegiada, ya no debería de recibir salario por su arte, y sí deberían las otras comunidades recibir salarios por su arte? Pues es que en realidad yo pienso que nadie tendría que recibir salarios por su arte. O sea, la gente tiene que recibir un trabajo en función de el aporte que realiza a algo en específico,
¿no? O sea, a ver, cuando uno tiene un trabajo como profesor universitario, pues no le pagan por investigar, ¿no? O sea, le pagan en función de lo que aporta a una sociedad, ¿no? Sí. En ese sentido, los maestros universitarios tendrían que tener los sueldos mucho más altos, ¿no? Sí. Y eso es igual para cualquier trabajo. O sea, en realidad, una persona que trabaja en una fábrica recibe en función, un salario en función de lo que el patrón necesita para producir la plusvalía para que Sí. pueda vender sus productos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los artistas, quienes se consiguen, y además ahí es muy interesante, creo que el problema de cómo se ha planteado el debate alrededor de los últimos meses en cultura es que justo se han generado como estas distinciones de los artistas, aquellas personas que se dedican mayoritariamente a los procesos creativos. Pero entonces eso te genera una categorización que es de este tamaño, ¿no? Claro. O sea, donde igual está por un lado artistas como Gabriel Orozco, que cotizan en millones de dólares, ¿no? Y quien anda haciendo grabados autogestivos y ha tenido que luchar toda su vida para ver quién le regala una beca, ¿no? Y entonces, claro, cuando esos dos grupos se escuchan, los artistas vienen en un modo privilegiado, pues la gran mayoría de quienes se dedican de manera autogestiva a los procesos artísticos creativos se sienten agredidos, ¿no? Yo no creo que es que no haya que pagarle a la gente por el arte, pero justo el arte tiene que tener siempre una función social. Y eso no quiere decir que siempre tenga que servir, que siempre tenga que ser revolucionario, ni que siempre tenga que ser de protesta, ni nada. Pero es que es muy delicado lo que estás diciendo. La función social, una función social del arte es la que se usa precisamente para, es que tiene que servir para educar, o sea, Yo usarlo creo que como tiene que- herramienta y no como expresión. Porque de hecho las culturas, las comunidades utilizan sus expresiones culturales de danza, sus expresiones, distintas cosas de una manera religiosa que no forzosamente Claro. tiene no es una herramienta ni de educación, Pero ni de paz. cumple un fin para una comunidad. O sea, cuando yo digo que el arte tiene que tener una función social, no es que tiene que servir un fin práctico, es que tiene que estar hecho para una comunidad. O sea, el arte que solo sirve al creador, el arte que solo implica que el artista libere, está bien en términos del artista, pero no puede recibir dinero del Estado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, si el artista está creando, o un grupo o una compañía, debe de crear en función de alguien que resuene. Y en realidad creo que es la intención de todo artista, ¿no? O sea, que un artista cuando crea algo, cuando saca algo de lo más profundo de su alma, es porque espera que resuene en alguien más. Entonces, si esa Pero resonancia está súper difícil no está, ponerse juez a saber cuál es el arte Claro. que sí está siendo claro. funcional. Yo creo que todo lo hace. Justamente Porque todo hay el de arte lo hace. poesía, ¿no? Que refleja, ¿no? Poesía quizás un poco erudita, pero que refleja un estado del alma que va a ser leída por generaciones. Claro. Vamos a decir que ese es inútil ahorita, porque lo que necesitamos es lo que No. está en el terreno, lo que está pasando en otras comunidades. Por supuesto que no. Justamente, nosotros desde Cultura Comunitaria no estamos hablando tanto de creación artística. O sea, el discurso está en cómo hacemos efectivos el ejercicio de los derechos culturales de todas las personas. O sea, no estamos en la discusión porque no tenemos sale. esa atribución tampoco de definir qué es arte y qué no es arte, o qué es valioso y qué no es valioso, sino de generar procesos que generen condiciones para todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas, sí focalizamos y sí hacemos énfasis en aquellas que han estado al margen, ¿no? Es decir, nuestra selección de municipios a nivel del programa Cultura Comunitaria sí se hace con base en un análisis de los municipios de mayor índice de rezago social o de municipios que se encuentran en una situación de violencia, alta violencia, ¿no? Altos índices de homicidios. Entonces, esa es la focalización del programa Cultura Comunitaria. Por otro lado, a través de TELAR o a través de este diagnóstico cualitativo, también queremos hacer un diagnóstico de las condiciones de producción de los agentes culturales, no solo de los artistas. Por eso hablamos de agentes culturales, porque dentro de la producción cultural o de la producción del campo artístico se encuentra en la cadena Muchísima gente. técnicos, promotores, gestores culturales, editores. O sea, no solamente es quien produce el contenido. Entonces, queremos encontrar cómo funciona ese ciclo cultural y ver de qué manera generamos procesos de dinamización del ciclo cultural. Sí, me llama la atención que hay mucha precarización, mucha precariedad en esta cadena productiva, pero en todos los lugares, no solo en las comunidades alejadas.
¿no? Sí. Podemos esperar que estos diagnósticos y esta integración sirva en realidad para toda la comunidad cultural mexicana. Claro. Es muy revelador. Ahorita tenemos un informe previo, o sea, un corte al 20 de noviembre, y es muy interesante cómo el nivel educativo, ¿no?, tiene mucho que ver con la práctica que se realiza. Por ejemplo, el sector que está en arte multimedia o arte digital mayormente tiene licenciatura, pero el oficio tradicional, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, estos diagnósticos nos van a permitir focalizar esas acciones en función de condiciones concretas de las actividades culturales de las personas. Bueno, supongo que se nos ha terminado el tiempo, pero supongo que pues hay que seguir monitoreando cómo va desarrollándose. Están en un inicio de una cosa muy grande, de largo aliento, espero. Ojalá y de buenos resultados. Felicidades. Trabajando mucho. Y muchas gracias por venir a platicar Gracias. de esto con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues los dejamos trabajando por una mejor cultura en México y nos vemos nosotros la próxima semana. Muchas gracias a TV UNAM y a todo su equipo técnico por la asistencia en esta ocasión. Muy buenas noches.